Buenas bendiciones, ¿cómo están? Bueno, en este espacio precisamente vamos a desarrollar, a dar la explicación de las actividades que se encuentran programadas para esta tercera semana de aprendizaje. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Ya llevamos con estas 3 semanas de conocimiento, de aplicación de habilidades, de conocernos un poquito más, de interactuar. Y pues obviamente espero que en la medida que transcurra este proceso de aprendizaje, pues este pueda ser mucho más dinámico y se pueda pues implementar unas nuevas herramientas que nos permitan participar mucho más. Espero que ya en esta semana tengo conocimiento que muchos sortearon el problema de la conectividad de internet. Varios me escribieron que ya pues habían dado solución. Espero que pues obviamente se pongan en evidencia. Por lo que voy a hacerles la presentación de los contenidos de la clase que tienen ustedes ya colgada en plataforma. Entonces, miren, en semana 3 de que vamos a enfocarnos algo muy importante que tiene que ver con la estructura organizacional de la compañía. Ustedes me dirán, pero profe, ¿qué será eso de estructura organizacional? Y precisamente hace referencia a la forma o al esquema, eh, el esquema o las distintas maneras en las que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar la coordinación del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Como mi empresa es grande y como mi empresa está conformada por diferentes áreas o diferentes procesos, precisamente tener una estructura me va a ayudar a direccionar esos objetivos y esas estrategias que voy a cumplir en toda la organización, cumpliéndola por área, asignando a una persona que me represente o que se responsabilice por diferentes áreas, por diferentes procesos del trabajo. ¿Ok? Esta estructura organizacional obviamente va a ser definido por el tipo de empresa. Digamos que la actividad económica depende en gran manera del tipo de estructura que se deba llevar. Las estructuras se dividen en diferentes modelos y como les digo, estos modelos van a depender precisamente del tipo de organización. Hay estructuras que son más adecuadas a diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, miren, aquí vamos a definir qué es una estructura organizacional de acuerdo al criterio de dos autores. Strategic establece que la estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad. Es decir, según la función que yo tengo y las diferentes relaciones que se establezcan dentro de mi empresa, dentro de mi organización, cada persona obviamente va a tener función y dependiendo de esa función así va a estar representado o va a estar reflejado en esa estructura organizacional. Por ejemplo, si yo soy un panadero, yo hago parte precisamente del área de producción. Si yo soy la persona que atiende en la panadería, yo hago parte del área de atención al cliente. Si la panadería es bastante amplia, perdón, bastante grande, de pronto existan 3 sucursales en la ciudad, a mí me contratan para llevar la contabilidad, pues obviamente yo hago parte del área financiera y contable de mi empresa. Entonces, dependiendo la función, ¿verdad? Se va a determinar una estructura para canalizar y para poder lograr los objetivos como tal de esa unidad organizacional. El señor Misberger define a la estructura organizacional como el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y en la coordinación de las mismas. Dependiendo del proceso de la empresa, yo puedo establecer quién me lo dirige, quién es el dueño de este proceso, quién es el dueño de este proceso y quién es el dueño de este tercer proceso. Esas personas me van a responder
por cada área de la empresa y esas personas van a tener personas a su cargo, ¿verdad? Esos líderes van a tener personas a su cargo. Entonces, básicamente eso es la estructura organizacional. La estructura es determinar el trabajo, determinar las funciones, asignarlas, para que esas funciones sean realizadas en procesos, en procedimientos y en tareas. Continuamos. Hay diferentes tipos de estructuras organizacionales. Distintos autores plantean, pero quizás yo les estoy a ustedes socializando lo más importante. ¿Cuál es la estructura organizativa formal? La característica que tiene es según la forma en la cual se divide el trabajo en las tareas más simples y como estas son agrupadas en unidades organizativas. Esta estructura organizacional lleva unos coordinadores de área. Por ejemplo, yo soy el gerente de la empresa. Mi empresa produce, mi empresa distribuye mercancía, mi empresa se encarga de un proceso de venta. Entonces, esas áreas que yo les acabo de mencionar tienen unos coordinadores de área, es decir, que son personas que se van a encargar de todo el proceso de cada área en específico. Ellos son los líderes de cada área, ¿verdad? Y esas personas van a tener unos trabajadores, van a tener unos subalternos. ¿Qué factores la determinan? El tamaño, la complejidad, o sea, una estructura en una empresa que sea grande, básicamente se adapta a este tipo de estructura organizativa. También la tecnología con la que cuenta la empresa y el entorno sectorial en la cual también se ubica. Entonces, una empresa grande con procesos complejos es mucho más aplicable este tipo de estructura organizativa. La lineal. ¿Qué pasa en la lineal? En la lineal es aquella estructura donde la autoridad directa es el jefe, el director es el administrador. ¿Ok? Es decir, esta persona directamente va a tener una orientación y va a dirigir a sus subordinados. Es decir, que no van a existir mandos medios, no van a existir coordinadores, sino que él directamente va a organizar su empresa y va a definir a cada quien sus funciones y directamente sus trabajadores van a retroalimentar o van a informar sobre su trabajo, van a dar, van a dar la rendición de cuentas sobre el trabajo que realiza. ¿Ok? Un ejemplo, ¿cuál puede ser? Un ejemplo puede ser una empresa no muy grande, una empresa que tenga pocos números de trabajadores, que tenga 10, 15 de trabajadores, 10, 15 trabajadores y donde precisamente el orden de mando sea encargado o sea una sola persona a la que puede obviamente ahí se encuentra. Estructuras en comité. Este tipo de estructura es aquella donde la autoridad y la responsabilidad son compartidas de manera conjunta a través de un grupo de personas. Es decir, este tipo de estructura más que todo se da cuando hay proyectos que se establecen en un lapso determinado de tiempo. Por ejemplo, cuando hay contratos por obra o labor, cuando se va a construir, cuando se va a hacer la construcción de una obra. Se requieren bastantes personas, pero el trabajo va a ser corto, va a ser dependiendo a la duración de la obra, puede ser 3, puede ser 6 meses. Y precisamente esa obra va a estar dividida en distintos segmentos y cada segmento debe realizar su trabajo de forma distinta. Entonces, por eso se establece este tipo de estructuras en comité. La responsabilidad no solamente es encargada en una sola persona, sino en varias áreas de la empresa. Esta área se encarga de la parte del diseño, esta área se encarga de la parte de la ejecución, esta área se encarga de la parte de la adquisición de materiales, etcétera. Entonces se establecen precisamente por comité. ¿Cuál es la funcional? Este tipo de estructura es aquella que el principio funcional se separa, distingue y especializa. Aquí hace referencia a que aquí el mando, el dominio lo establece cada área en específico de la empresa.
Hay una persona que dirige y esta persona tiene, digamos que, unos cabezas de área, unas cabezas visibles de área, donde cada persona obviamente se responsabiliza del trabajo de otra persona. ¿Ok? Y en staff quiere decir las líneas de consultoría, aquellas empresas que buscan asesores o tienen consultores que no hacen parte quizás del proceso directo de la empresa, sino que precisamente cada cierto tiempo, cada intervalo de tiempo, esta persona llega a la empresa, establece una asesoría, hace una visita y pues posiblemente establece pues funciones y da, ofrece precisamente las riendas como tal de la organización. Así como les estoy comentando, existen diferentes tipos de estructuras organizacionales. Las más conocidas son la lineal, la funcional y la de staff. Esto lo vamos a explicar con mucho más detalle pues en la clase de hoy. Con base en la explicación vamos a desarrollar un organigrama. En este organigrama vamos nosotros a organizar teniendo en cuenta el ejercicio que sí, mi amor, teniendo en cuenta el objetivo, teniendo en cuenta, perdón, el ejemplo que se tiene precisamente en este tipo de estructura, vamos a determinar cuál es el organigrama que más se adecua a las características de esta empresa. ¿Ok? Eso es un ejercicio que pues obviamente yo quiero que ustedes me desarrollen basados en la explicación de la clase de hoy porque el tema es un poco complejo, entonces es bueno pues esperar la explicación del tutor. Hablaremos también del análisis DOFI. ¿Qué es el análisis DOFA? El análisis DOFA es determinar cómo se encuentra mi empresa, cuáles son las debilidades que tiene mi negocio. ¿Ok? Yo como dueño de la empresa, yo debo conocerla, eh, debo conocer muy bien mi empresa, debo conocer muy bien qué tengo y en dónde estoy fallando. Cuáles son las falencias que tiene mi empresa, obviamente con el objetivo de poder mejorar. Cuáles son las fortalezas para poder potencializarlo. Eso es lo que corresponde a la parte interna, es decir, a lo que yo puedo manejar. Pero hay dos situaciones o dos palabritas cuando hablamos de DOFA, estamos hablando de un acrónimo. DOFA significa, es el acrónimo de 4 palabras que son debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Hablando de la empresa internamente, como les decía, como dueño de la empresa yo sé en qué soy bueno y en qué debo mejorar, precisamente porque a través del estudio de mis debilidades yo voy a determinar en dónde estoy fallando y qué puedo hacer precisamente para mejorar todas esas fallas. Y también debo conocer en dónde soy fuerte, que digamos que cómo puede beneficiar esa fortaleza a mi empresa, que debo potencializar para obviamente cumplir con los objetivos de ella. Con respecto al entorno, hay algo que se llama amenaza y hay algo que se llama oportunidad. Y precisamente que son las oportunidades, son esos beneficios, esos puntos fuertes que se pueden presentar de forma externa y que van a beneficiar mi empresa. ¿Qué puede ser un beneficio? Un beneficio puede ser un nuevo cliente, un beneficio puede ser la disminución de un arancel si yo exporto o si yo importo mi materia prima. Un beneficio puede ser la disminución del monto de mi materia prima aquí pues a nivel local. Eso puede ser para mi beneficio porque yo puedo capitalizar aún más mi negocio con ese dinero que me voy a ahorrar. ¿Cómo lo capitalizo? Pues abasteciéndome de más, de mucha más materia prima. El valor que pues obviamente me va a generar, eso va a generar mucho más dividendos para la empresa, porque obviamente voy a aprovechar mucho más el recurso para poder producir y obviamente se me va a abaratar los costos de producción y eso va a ser un beneficio.
¿Qué puede ser una amenaza? Una amenaza es lo contrario, el antagónico. Una amenaza es algo que me puede a mí perjudicar, algo que puede, como dice la misma palabra, amenazar mi negocio. ¿Y qué puede amenazar mi negocio? Pues la misma competencia. Ojo, yo cuando yo digo la competencia, quiere decir que la competencia es una amenaza siempre, una amenaza latente. Pero ojo que la competencia viene de competitividad. Para tú poder ser competitivo, tú siempre tienes que evaluar la competencia y tienes que tenerla como un punto, como un punto que siempre va a estar permanente. Ese va a ser como una medición que voy a tener como empresario. Mi competencia, porque a mí mi competencia, medir mi competencia, me va a mí dar como las herramientas para yo ir mucho más adelante, para yo poder ser competitivo, para yo poder seguir mostrando. Correcto. Entonces, en ese orden de ideas, la competencia, como les digo, va a ser un factor de medición, no la podemos ver como lo malo. En muchas veces, pues, en el mercado competitivo, las empresas del mismo sector se agrupan, colocan de acuerdo para manejar un criterio de precios. Y entonces, precisamente, ¿en dónde está la diferencia? La diferencia está en el valor agregado, en el servicio al cliente, en, en las estrategias que yo como tal implemente para que obviamente mis clientes siempre me prefieran a mí. Pero mucho más allá de eso, hay algo que ahora mismo nos está afectando. ¿Y qué es eso que ahora mismo nos está afectando? Nos está afectando un virus que ni siquiera pertenece al reino animal, sino al por allá al reino monera, que se llama coronavirus y que está afectando al orden mundial. Y eso es precisamente la amenaza más latente que ahora mismo tienen todas las empresas, todos los sectores económicos. Porque amenaza a la salud, independientemente que los trabajadores de la salud no paren, pero es una amenaza. El sector alimenticio también es una amenaza, porque si el virus llega precisamente a esas personas que se están, que están trabajando, que nos están produciendo, que son esos campesinos que nos van a proveer precisamente de esos productos, pues ahí se convierte en una amenaza. Entonces miren que ahora mismo todo el orden mundial está afectado y está amenazado por un virus que hasta ahora no se conoce de quizás la manera de poderlo contrarrestar más que evitándolo. Correcto. Bueno chicos, entonces básicamente de esto se trata. Vamos a hablar pues de esto en nuestra reunión de hoy, en nuestra clase de hoy. Espero que esta explicación sea productiva con el objetivo que usted al consultarla ya más o menos sepa de qué se va a tratar la clase en el día de hoy. Un abrazo y nos vemos a las 3 en punto, a las 3 inicia la sesión en línea. Ahí